A veces pensamos que la semilla se queda allí y Y bueno, solita y solita hace su hace, sí. trabajo. Y yo comparo eso también con el testimonio y la fe. Sí, Podemos tener fe en algo y muchas personas, por ejemplo, cuando se bautizan, tienen fe y confían en las palabras de los, y sienten, ¿no? sí, Pero es algo que tienen que nutrir a nutrir. través de las escrituras, a través de lo que De la asistencia a la iglesia, es tan y los importante. convenios que hacemos en el templo. Hola, bienvenidos a Reflexiones de Ven, Sígueme. Vamos a hablar de Alma 32 al 35, que es uno de los capítulos del libro de Mormón muy especiales que habla acerca de la fe, ¿no? Y bueno, Siria, en estos capítulos hablan acerca de que la fe es como un grano de mostaza. ¿Qué piensas tú? Em, yo pienso que la vida y el mundo entero funciona a través de la fe, Mm. porque nosotros cuando estamos embarazadas, no vemos a nuestro bebito, pero sabemos que está ahí adentro Ujú. y poquito a poquito lo vamos sintiendo, después vamos a las ecografías, los conocemos. Entonces, la fe empieza de algo que nosotros deseamos creer. Ujú. Y yo creo que el mundo entero, no tanto el mundo espiritual ni religioso, el mundo entero funciona a través de la fe. Yo Ujú. lo veo, mi esposo es, cuando hace negocios, él solamente tiene la fe en los números. Él no ve el negocio, pero él cree que a través de, si todo va bien, va a ir bien en los negocios y va bien. Entonces yo creo que el mundo gira y se mueve a través de la fe. Ujú. Pero nosotros ahora vamos a tomar un capítulo que habla de la fe, de, como estabas diciendo tú, de los capítulos 32 al 35, que habla de la fe de este pueblo Ujú. y cómo la importancia de nutrir esa fe, Ujú. de cómo se va nutriendo, de cómo se va alimentando, porque muchas veces creemos que la fe es, listo, me bauticé, me dieron el don del Espíritu Santo, voy todos los domingos a la iglesia y ahí quedó. Exacto. Es una fe muerta. Entonces, ¿cómo lo vamos nutriendo, niñecita? ¿Cómo va eso? Mira, yo creo que, bueno, es el primer principio del Evangelio de Jesucristo, la fe, ¿no? Y a veces me gusta una cita que dio el presidente Nelson, que habló acerca de la fe, de que a veces pensamos que la fe es algo que yo necesito, es un esfuerzo constante Ujú. y a veces queremos milagros en nuestra vida, queremos que algo suceda. Y a veces como que no podemos medir qué tanta fe necesito para que esto ocurra en mi vida o qué tanta fe necesito para que ocurra un milagro. Ujú. Pero realmente empieza con ese primer paso. Como por eso es que me encanta que empieza con una semilla de mostaza. Creo que es una de las semillas más pequeñas, Sí, creo, ¿no? tengo entendido. Y que puede llegar a ser un árbol grande, ¿no? Muy Ujú. grande y frondoso. Y pensando en eso y esa similitud que da estos versículos, habla de eso, ¿no? Empieza con un acto de fe, de creer, de saber. Y Alma, bueno, empezó a enseñar a un pueblo que fue rechazado, ¿no? Sí, Que estaba entre los soramitas, de un pueblo que era humilde, humilde en las cosas del mundo, por así decirlo, pero que ellos no tenían como de pronto esa cultura, estudio para poder participar de la iglesia, ¿no? Supuestamente orando, de estos soramitas que pues estaban transversando las creencias del Señor. De hecho, estos soramitas no tenían fe en Jesucristo porque ellos hablaban de sí mismos, eran egocéntricos, egocéntricos, muy ¿no? egocéntricos. Y bueno, yo me imagino que ellos también eran un pueblo que ellos querían, pero pensaban que solamente había solo un lugar para adorar a Dios y para ejercer la fe. Exacto, exacto, qué importante eso, porque muchas personas creen eso, que solamente vamos, tenemos que ir a una iglesia o a un lugar preciso para adorar. Y no es así. Mm. Nosotros podemos orar donde sea. De hecho, bueno, más adelante en otros en Alma 33 Ujú. dice que Alma hace referencia a las palabras de Zenós, que dice, porque has oído mi oración aun cuando me encontraba en el desierto. Zenós Mm. oró en el desierto, oró en el campo, oró en su casa, oró en su aposento, oró donde sea, él Ujú. oró. Entonces no,
es lindo eso, saber de que donde nosotros estemos, nuestra oración va a ser escuchada. Y es Escuchar. así, o sea, yo hablo de forma personal, como un Ujú. testimonio personal. Yo sé que en cualquier parte el Padre escucha nuestras oraciones, si Así son es. sinceras y Sí. con fe. Por eso hay que, por ejemplo, ¿sabes qué? Una pregunta que yo me puedo, que podemos hacer para analizar ahorita, lo que es fe y lo que no es fe, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es fe? La fe son las cosas que no se ven, pero que son verdaderas, Ajá, ¿cierto? Pero lo que no es fe es algo que a veces, dame una señal, lo que pasó en los capítulos anteriores, lo que decía Coriolo, dame una señal, necesito ver para creer. ¿Qué hizo el apóstol que vio? Dijo, déjame ver tus, Tomás, Tomás, que dice que necesito ver para creer. sí, Y eso ya no es fe, ¿no? A veces imagínate que viviéramos en esta vida pensando de que qué va a pasar, sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana, nuestros hijos. Imagínate, ¿no? Entonces no tendría un propósito este plan de nuestro Padre Celestial, porque parte del plan de nuestro Padre Celestial es venir a un estado probatorio para ejercer nuestra fe en Jesucristo, ajá, para saber que Él puede ser posible, cosas posibles en nuestra vida, ¿no? sí. Entonces, ¿qué no sería fe? Entonces muchas veces pensamos que no es fe. ¿Qué piensas tú, Yo Silvia? creo que el ejemplo que tomaste sobre Tomás es lo que tú hablas, lo que no es fe. Ujú, Porque todos los discípulos le decían, hablaban entre ellos y decían, ¡ay, sí, vimos al Señor resucitado, resucitado! Y Tomás dijo, no, yo hasta que no lo vea, no lo voy a creer. Y ¡zas! Se aparece ujú, Jesús. ujú, Se aparece Jesús y le dice, Tomás, mira mis marcas, ujú, y qué pena que ujú. tengas que verme para creer, pero bienaventurados los que creyeron sin verme. Exacto. Entonces, claro, ¿qué no es la fe? O sea, no, mira, muchas veces hay personas religiosas que dicen, ok, una señal y yo creo, Ujú, una señal y yo creo. Yo siempre, mira, con mi hermana, ojalá que no me retes, hermana, mi hermana siempre ujú, pedía muestras ujú, y sabes tú que el Padre en su infinito amor se las daba. ujú. Y aún así, ella le tomó un tiempo bautizarse en la iglesia, pero el Padre Celestial le mostró, no sé, 4 veces, Mm, le respondió su oración mm, 4 veces y a ella solamente le faltaba un poquito más de fe. Entonces ella decía, mira, mira cómo jugaba. Jugaba mi hermana y decía, ok, si tú me muestras tal cosa, yo voy Y el Padre se lo mostraba, el Señor se lo mostraba. ¿Cuántas veces hay personas que dicen quiero volver a la iglesia, pero quiero, Una si señal. aparecen los misioneros, Yo, por eso. a mí me pasó. Pero obviamente esos eran actos como que realmente como rectificar esa primera parte de la fe, ¿no? Esa Exacto, primera parte del deseo de creer, el deseo de saber de que lo que tú ibas a hacer es verdadero, ¿no? sí, Por eso me gusta mucho cuando en la analogía que pone Alma y Amulek a estos suramitas de que cómo crece una semilla, ¿no? ajá. ¿Qué necesita una semilla para crecer? Bueno, necesita un suelo fértil, Ajá, una tierra suavecita, una tierra bien nutrida. ujú, Em, Generalmente, bueno, cuando nosotros queremos hacer una siembra simple en casa, generalmente hacemos un hoyito, metemos el dedito en la tierra y hacemos un hoyito más o menos ujú, profundo, enterramos, tapamos y con fe esperamos que ujú, esto pueda crecer. Agüita, ujú, sol, a veces en algunos viveros venden como nutrientes especiales para que salga más linda, más frondoso, eso que queremos. Mira, te voy a contar algo. A mi hija le encantan las plantas, le ujú, encantan. Y resulta que me dijo, mamá, vamos a un vivero. Y fuimos a un vivero y ella escogió 3 semillas. ujú. Flores, porque le gustan las flores, 2 semillas de flores y una de tomate. Y a ella no le gustan los tomates, no come tomates. Entonces compramos 3 maceteros, la misma tierra para los 3 maceteros, la misma tierra para los tomates, Ujú, misma cantidad para las flores, misma cantidad para las otras flores. Y empezamos
echarle agüita. Como fue en marzo, aquí hace mucho calor en marzo, le echábamos como diariamente agüita. Y resulta que no salieron las flores. No Ninguna puede ser. semilla de flor, Mm, ninguna semilla de flor, pero sí salieron los tomates. Sí salieron los tomates. Entonces ahí está. En algo nos equivocamos. ujú. Quizás le echamos demasiada agua. Mira, O mucho sol. o mucho sol, echarle demasiada agua a una planta tampoco crece. Ujú, ujú, Siempre tenemos que tener la cuota justa, ujú. la cuota justa de agua, la cuota justa de sol, la cuota justa de luz, para que eso crezca. Claro, por eso tenemos como el espíritu para poder discernir que realmente qué es lo que necesita nuestra semilla para crecer, ¿no? Y lo que tú decías, como te necesita tierra fértil, sol, agua. Y yo lo comparo como que, ¿qué necesita mi fe, Siria, para, por ejemplo, yo seguir fe en Jesucristo, seguir los principios que creo, lo que sé, ¿no? Y pienso en, por ejemplo, hablando de la oración, ¿no? Hablando de la oración, hablando de mis creencias, cómo puedo hacer que esa semilla crezca a través de mis convenios en el templo, la conexión que yo tengo con mi Salvador Jesucristo, hace que mi fe aumente en Él. El leer las escrituras, el llenarme de conocimiento, permite que esa semilla crezca, ¿no? Sí, Porque a veces cuando dejamos de, pienso que a veces cuando dejamos de lado esta palabra, porque dice tener fe en la palabra, que es lo que, lo que habla del mensaje, es que realmente tenemos que nutrir esa palabra, tenemos que nutrirla. Y a veces yo siempre he pensado que ser discípulo de Jesucristo y alimentar esta semilla, ¿no? Se requiere disciplina, ¿no? Y a veces digo, sí. ah, bueno, hoy no tenemos tiempo, hoy no tengo tiempo de hacer mi oración, salí temprano, o de pronto no tuve tiempo de leer las escrituras, o tengo que hacer algo y no puedo entrar a la clase de escuela dominical. No Ah, sé, o sea, dejamos esas cosas que realmente nutren mi nutre. semilla. Sí, es verdad. Entonces tenemos que mirar y ser disciplinados qué cosas necesitamos, así como no es como quizás tú con tu hijita necesitaba algo diario, Ujú. ¿cierto? Para nutrir esa semilla, pero es como a veces pensamos que la semilla se queda allí y Y bueno, solitas y solita hace su hace, sí. trabajo. Y yo comparo eso también con el testimonio y la fe. Sí, Podemos tener fe en algo y muchas personas, por ejemplo, cuando se bautizan, tienen fe y confían en las palabras de los, y sienten, ¿no? sí, Pero es algo que tienen que nutrir a nutrir. través de las escrituras, a través de lo que, De la asistencia a la iglesia, es tan y los convenios importante. que hacemos en el templo En el también. templo también. Es importante, mira, es súper Ujú, importante todo lo que tú decías, la disciplina en oración, leer las escrituras, meditar lo que leemos. también. Y hay una palabra que también es muy útil en esto de la fe, que es escudriñar. Ujú, ¿Qué significa escudriñar? O sea, se nos pide que leamos la escritura, se nos pide que meditemos y ujú, también se nos pide escudriñar. ujú. Entonces, lo lindo de todos Por eso me la... encanta tu escudriñas muy bien las escrituras. Sí, y también tenemos la posibilidad de buscar Guía acá las atrás la guía, guía guía. de las escrituras, Discursos, manuales de discursos, ven, sígueme. exacto. Todo eso es Sí, escudriñar y qué importante es. tienes Y razón. si usted no tiene tiempo para escudriñar las escrituras, puede escucharnos, Sí, porque así de fácil y también de útil son estos capítulos claro. de escuchar este tipo de podcast, de ver estos videos, de cómo todo esto también es escudriñar un poco de las escrituras. Mira que una de las invitaciones que nos hizo el profeta es de que estudiemos los mensajes de la conferencia general. Y de verdad que yo sí he tomado la diferencia cuando yo estudio, cuando yo solamente escucho un mensaje de la conferencia general y después escudriño, como dices tú, Ajá, realmente saco verdades que realmente quedan en mi mente y en mi corazón y siento que quedan en mi mente y en mi ajá, corazón. Entonces, qué importante, como dices tú, escudriñar, ¿no? escudriñar. Para alimentar. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que era este pueblo, ¿no? Esta parte del pueblo de los soramitas que eran personas humildes con respecto a las cosas del mundo, ¿no? Y me gusta algo que dice en Alma 32, 4, dice, mientras Alma enseñaba y hablando al pueblo de Cerro Unida, fue una gran multitud compuesta de aquellos quienes hemos estado hablando, aquellos que eran pobres de corazón a causa de su pobreza en cuanto a las cosas del mundo. Ajá, Pero este pueblo también tenía otra cosa, también había pobreza de conocimiento y de espíritu. ajá. ¿Qué dijo Alma de esto, de esta enseñanza, Siria? Bueno, Alma estaba predicando
a cierto público, digamos. Mm, Y después llegó otro tipo de público que le dijo como, oye, ¿sabes qué? Nosotros estamos tristes porque no mm, podemos entrar a nuestras sinagogas a adorar. mm, Porque no nos dejan, porque somos pobres, porque no tenemos cosas materiales. Entonces, Alma, yo me imagino que lo estaba escuchando todo el público acá, al que él estaba predicando y como que estaban todos la. Y de repente alguien le dice, oye, nosotros también. Y Alma dijo, ¡fa! ah, Sí, ese pueblo. acá es lo mío. ¡Pum! Ujú. Después con ustedes, ahora aquí. Y dijo, ya, Ujú, bien. Y él como que dice, como que él siente que los hayan echado de las sinagogas por ser pobres del mundo, con cosas materiales del mundo, él lo dio vuelta y él dijo, pero esa es una bendición ujú. para ustedes. Exacto. Es una bendición que los hayan echado de sus sinagogas, porque a eso los hizo no solamente humildes, ustedes no solamente son humildes de las cosas del mundo, sino que también los hizo humildes de corazón. Por eso se acercaron a él. Sí. Oye, ¿sabes que esta palabra de la humildad en el corazón? Tuve la bendición de estar en la dedicación del Templo de los Olivos Ajá. y estaba Lender Christofferson y algo que me gustó mucho de su mensaje, él habló mucho acerca de la humildad, él habló acerca de un corazón humilde, un corazón contrito, ¿no? Y él dijo que lo único que requiere a los que entren a su casa son realmente los humildes, un corazón arrepentido, ¿no? Y me hizo reflexionar mucho en cuanto a la humildad, de lo que realmente podemos estar totalmente arrepentidos y tener un corazón humilde, ¿no? Y este pueblo, el pueblo de los Oramitas, eso, como dices tú, fue una bendición para ellos. Sí. ¿Cuántas veces la humildad ha traído bendiciones a nuestra vida, Ajá. Siria, ¿no? A veces el ser humilde, a veces no es fácil en un mundo cada vez que te dice que tienes que empoderarte, y no Ajá. está mal, Sí, no sí, está no, por mal, ¿no? supuesto. Pero las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó que es uno de los grandes atributos de Cristo es La la humildad. humildad, ¿no? Cuando somos humildes somos más prestos a que el Espíritu llegue a nuestro corazón. Y por eso yo entendí lo que dijo Leder Christofferson en sus palabras, ¿no? Que cuando vamos al templo requiere un corazón arrepentido y humilde porque ese corazón está presto para aprender. Y eso es lo que pasó con este pueblo. Cuando llegó Sí. Alma, ellos estaban prestos, querían saber, o sea, yo me imagino un pueblo como ellos, como yo quiero adorar a Dios, pero no No me sabes qué, dejan. porque eres pobre, entonces Sí, 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 no. sí. Entonces, eso nos permite cuántas cosas aprendemos y de, de las aflicciones y las pruebas de nuestra vida, ser humildes, como a someternos a la voluntad del Señor, como diciendo, quiero esto, pero me someto a tu Oye, voluntad. ¿y sabes tú que más adelante en Tercer Nefi, cuando viene El Salvador a las Américas, estaba pasando lo mismo en su pueblo? No Ujú. dejaban entrar a ciertas personas al templo a adorar. Sí, es como un ciclo Un esto ciclo del, sí, de líderes orgullosos, por así decirlo. de Bueno, en líderes este caso orgullosos. los oramitas, que eran un pueblo, pues ellos, Ujú. que no creían en Jesucristo y que no tenían fe en Jesucristo, ¿no? Y Exacto. me encanta algo que dice, por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Eso también es importante, ¿no? Sí. A veces hay personas que yo también, me puedo incluir, y somos personas que de pronto necesitamos pruebas para ser humildes, ¿no? Pero Sí, también me gusta lo que dice, por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. exacto. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es Ujú. bautizado sin obstinación de corazón. Vuelve otra vez, ¿no? Ese órgano importante para nosotros, el corazón. Y sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Exacto. Entonces, ellos, obviamente ellos fueron, como dices tú, fue una bendición para ellos, pero nosotros tenemos que aprender también, ¿no? Sí, Permitió que también escucharan todas las palabras de Alma, ¿no? Y Amulek, y las palabras que ellos hablaron, porque hablan acerca de la expiación de Jesucristo, ¿no? Y cómo ellos pudieran experimentar el creer en las palabras y plantar esta palabra en su corazón. porque y fíjate que esto sucedió mucho antes de la venida de Jesucristo. Y ellos tenían que creer
en que iba a venir un Mesías, que Ujú, iba a ser el Cristo y que iba a expiar nuestros pecados. Entonces, ujú. eso se requiere mucha fe. Bueno, y nosotros también en la Sí, actualidad, po. sí, sí. Nosotros no vivimos en la época de Jesús, Ujú, pero nosotros tenemos la fe de que lo que dicen las Escrituras ujú. es real, Así es. de que Él vino, de que expió nuestros pecados, de que Él resucitó al tercer día. Todo, por eso volvemos al principio. Todo se mueve a través de la fe. Ujú, Todos nos movemos a través de la fe. Nosotros a veces hacemos planes para 2, 3 días, un mes, y son planes nomás, no los vemos, pero nosotros creemos que va a suceder. ujú. Todo es fe. Así es. Y ¿sabes qué? También la fe es lo que yo comenté, lo del presidente Nelson, ¿no? A veces que esa fe realmente ocurran cosas, ¿no? Que todo Sí, saldrá bien, por ejemplo, sí, que conversábamos también de que al final el Señor, experimentar que también Jesucristo puede hacer muchas cosas en mi vida, en nuestra propia vida, y conocerlo, el sentirlo, que realmente Él sabe cuando yo estoy enojada, cuando yo estoy preocupada, cuando yo estoy triste, cuando quizás estoy pasando por una situación difícil que realmente me acongoja y saber que Él sabe lo que me está pasando en mi vida y tener fe suficiente, que no estoy sola en estos desafíos, que ajá, estoy con Él. Es probar esa parte, ¿no? Saber que Jesucristo es parte de nuestra vida y que Él vela y nos ama porque Él es un Dios amoroso, misericordioso, sí. que vela por nosotros, ¿no? Sí, es verdad. Nosotros cuando andamos de la mano, yo siempre digo esto, caminar de la mano con el Salvador hace la vida más linda. Ujú, Hace la vida más linda, más llevadera, porque como conversamos, tú me ujú, mandaste un audio sobre el yugo. ujú. Claro, entonces un yugo se lleva de 2 bueyes, Ajá, ajá. ¿cierto? Pero, ¿qué dijo el Salvador? Que su yugo era Ligera, ligera. ligero. Ajá. Entonces, ¿cómo va a ser ligero si llevamos solamente nosotros la carga? Ujú, Como dijiste tú, no, ujú, Él está a nuestro lado. Y así la carga se hace más ligera. ajá. Si caminamos al lado de Él, si llevamos el yugo con Él, se hace más ligera la carga. Sí, Qué y lindo cuando eso. estamos con él, es como dice el presidente Nelson, tener gozo en medio de la prueba, ¿no? Yo a veces pienso, Sí, ¿cómo tener esa tranquilidad, esa paz, que todo saldrá bien? Es gracias a esa relación que tenemos con nuestro sí. Salvador Jesucristo y esa fe en Y Él. creer que todo lo que pasa es para nuestro bien. Tenemos que Sí. ser así de positivos, Ujú. así de fe, de grande tiene que ser nuestra fe, que todo lo que nos pasa es para nuestro bien Y para desarrollar nuestra fe en y Él, para pues. desarrollar nuestra fe en Él. Porque yo me pongo a pensar, la fe que yo tenía, quizás cuando hablábamos, ¿no? De tu conversión. Sí. La fe que tenías a los 13 años a la fe que tienes ahora, que tienes 40 y tantos. 40 y tantos. Sí. No es lo mismo, o sea, no es lo No, mismo. no es lo mismo. Por eso Pero, también. ¿y sabes tú Ajá. cómo aumentó mi fe? Nutriéndola, po. A Mm, los 13 años yo me bauticé y empecé a conocer todo, todo, todo. Empecé a ir a seminario. Mis maestras de seminario, la Ceci, excelente maestra de seminario. Mis líderes de mujeres jóvenes, excelente. Pero nutriendo, pero esa edad uno está con adolescencia, con otras cosas. Y ahora que volví a la iglesia, mi fe empezó a ser nutrida de forma así, pero una avalancha. mm, Y todo lo tomé, lo tomé, lo tomé, lo tomé. Y ahí va mi fe creciendo, creciendo, creciendo. Y mm, me encanta cómo crece mi fe, me encanta cómo de a poco ya voy. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de la fe, Nidia? Es que si tú la nutres, vas conociendo más al Salvador. ujú, Y como dice no sé, algún discurso de algún apóstol, mm. dijo que a medida que nosotros conocemos al Salvador, estamos más prestos a servir. Fue lo que hablé en En el de indicios. Bednar. Y también el del Bernard. Estamos más prestos a servir y estamos pareciéndonos más al Salvador. Ujú, Que eso es nuestra meta, ¿no? exacto. Parecernos más a Él. Y bueno, para concluir, lo que pasó en cuanto a la oración, lo que Alma les enseñó acerca de la oración, Que ¿no? hay que orar donde sea, no Ujú. solamente dentro de una sinagoga, no solamente en la iglesia, tenemos que orar donde sea. Por eso es tan importante hacer nuestras oraciones en las mañanas, bendecir nuestros alimentos y terminar nuestra noche en paz con una oración. Por eso cuando pensamos y la oración tiene que ser una comunicación con Dios que nos permite. Yo recuerdo hace mucho tiempo, tiene una prueba tan dura, tan difícil,
que mi mamá me dijo, niña, tú no puedes ahorita tener el lujo de orar ni una, ni dos, tres veces. Si tienes que orar Sí. varias veces, hazlo. Y bueno, Siria, de verdad, qué gusto Oye, que pasó podamos tan rápido el tiempo. conversar y que allá de verdad pude aprender. Hay mucho que estudiar, Sí, pero qué bueno que podamos haber tenido esta conversación acerca sí, de de la nutrir nuestra fe, palabra qué de la fe. importante, súper importante. Entonces nos despedimos, esperamos que ustedes puedan hacernos comentarios de este análisis que hemos hecho de estos capítulos y ojalá puedan suscribirse a nuestro canal. Ujú. Chao, chao. Chao, chao.